Ok, muchachos, y continuando con esto, ahora vamos con la ética, ¿va? Que a lo mejor es una de las ciencias con la que estamos nosotros más familiarizados porque la hemos visto en primaria, la hemos visto en secundaria, la vimos como cívica y ética, la vimos como civismo, entonces, pero vamos en este caso a entender qué viene siendo la ética en su relación con la filosofía. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo éticos, que deriva de ethos, que significa carácter o pertenencia al carácter. En este caso, la función de la ética como una disciplina es la de analizar los preceptos de la moral, el deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. En este caso, la ética viene, como ahí nos lo dice, diferenciar entre lo que llamamos el bien y el mal, ¿va? Entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero ojo, aquí hay una situación. Nos habla que debemos hacerlo por medio de preceptos morales, en el deber, la felicidad, el bienestar común. Y es aquí donde empieza a cambiar mucho la conciencia y la idea que nosotros tenemos tanto del bien como del mal. Para cumplir con su función, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas. Entre las ramas de la ética se reconocen las siguientes. Por ejemplo, tenemos la metaética. Esta estudia las teorías éticas en sí mismas y analiza los significados atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad, de lo deseable? Lo que para algunos puede ser el bien, para otros puede significar el mal. Obviamente todo eso tiene que ver en el contexto social e histórico en el que cada uno de nosotros nos encontremos. ¿Por qué? Porque para nosotros como sociedad podemos ser muy permisibles en algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso del robo para un niño, ¿va? Pues no pasa más que de un castigo, pero por ejemplo en culturas de Medio Oriente el robo se castiga, inclusive siendo un menor, se castiga con la mutilación del miembro con el cual robó. Entonces, pues para nosotros puede parecer muy exagerado, pero para ellos puede ser a lo mejor ser que nosotros estamos muy relajados en el aspecto de la aplicación de las leyes. Obviamente son contextos sociales e históricos muy distintos. Luego también tenemos la ética normativa o deontológica. Esta establece principios para guiar los sistemas de normas y deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, la llamada regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Independientemente de esto, esta famosa regla de oro, muchos dicen, por naturaleza yo voy a tratar bien a las personas, no porque esté buscando que me traten también bien a mí, porque entonces ahí podríamos decir que ya existe un fin de por medio, tienes una finalidad, quieres que te traten bien y por eso tratas bien. No, si nosotros nos metemos un poco más al estudio, pues diríamos, ok, por educación, por principios, por valores, yo trato a una persona de la forma correcta o adecuada. Luego muchos dirán, pero correcta apreciación de quién. Yo no puedo tratar igual a una persona que a lo mejor ha sido un violador de niños que a una persona que es un profesor, una persona que es un abogado. ¿Por qué? Porque entonces ahí nosotros ya estamos dejando que nuestro juicio nos empiece a ganar y pensemos que tenemos que aplicarla de diferente forma. Y para esto nos dice, tenemos también la ética aplicada. Esta analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas, como por ejemplo cuando la bioética, la ética ambiental o la ética de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros todo lo que estamos haciendo, los avances que logramos tener, ¿a costa de qué? En el caso de la bioética es, nosotros empezamos a desarrollar ciertos ecosistemas, pero ¿a costa de qué? Perjudicar la naturaleza. O empezamos a experimentar para descubrir nuevos medicamentos, pero ¿a costa de quién? De estudiar
o de analizarlos con animales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver esa situación. Mucha gente lo pasan el costo-beneficio. O sea, si el beneficio va a ser mayor, el de ayudar a la gente con medicamentos, pues a lo mejor es válido para algunos el precio que se está pagando de tener que experimentar con animales. Obviamente la cuestión de la ética queda una subjetividad propia, ¿va? Y es ahí cuando muchas veces empiezan a preguntar, oiga, profe, entonces ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La ética es lo que tú consideras correcto. La moral es lo que la sociedad te impone como correcto o incorrecto. Además de esto, pues la ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero es diferente a esta. Mientras la moral se refiere a las normas adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones son correctas. Por ello, en el lenguaje común, la ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento humano hacia el bien. Y es aquí donde vamos a empezar nosotros a hablar entre la cuestión de la ética y la moral. La ética es diferente a la moral. Mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas sugeridas de la costumbre, la ética defiende los principios que guían el comportamiento, aunque desafían a la tradición. En la filosofía, la ética analiza las acciones humanas y las normas sin limitarse a la moral, ya que no prescribe normas como tal. La ética solo define normas explícitas para los profesionales en ejercicio de sus funciones, a fin de garantizar que estos actúen de manera correcta cuando la moral personal entra en conflicto con el deber profesional. Por ejemplo, en el caso de un médico, ¿deberé yo de tratar a una persona que al momento de ser arrestada sufrió heridas de bala, pero resulta que esta persona es un asesino? La moral me dice, déjalo morir, porque todas las personas me dirían, es que es un asesino. Pero la ética profesional es decir, es que yo como médico no puedo dejarlo morir. Inclusive en los médicos hay un juramento, el juramento de... Fue un filósofo griego, ahorita les doy el nombre, en el cual dice que ante todo están los principios, los valores y su ética como tal. Independientemente de la persona que se trate, él haciendo honor y justicia a su profesión, esta persona lo va a tratar. Y nos dice, por ejemplo, supongamos que un médico recibe a un asesino herido por la policía como paciente de emergencias. Sus valores morales le hacen reprobar al paciente y pensar que es injusto que él viva cuando ha matado a tantas personas inocentes. Sin embargo, el código ético de su profesión le obliga a hacer todo lo posible por salvar su vida. Si lo deja morir deliberadamente, el médico puede perder incluso hasta su licencia profesional. El cumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. Es por eso cuando preguntan qué es más fuerte, si la ética o la moral, a palabras de un servidor, siempre voy a decir que la moral. Que la ética. Y para esto tenemos diferentes tipos de ética. Si bien no existe una clasificación que se encuentre sistematizada de los tipos de ética existentes, sí podemos determinarlos según sus áreas de aplicación. Por ejemplo, tenemos la ética profesional, que lo diríamos nosotros que es la ciencia normativa que estudia los valores, los principios y los deberes y derechos que orientan a cada profesión, con base en la responsabilidad. La ética profesional se concreta en el diálogo de una ética profesional o un código deontológico. Algunos principios de ética profesional pueden ser la ética médica, la ética jurídica, la ética docente o la ética científica. Para esto vayamos nosotros a ver cuáles son los orígenes de la ética. Los antecedentes de la ética se remontan a la antigua Grecia. Sócrates es considerado el padre de la ética, ya que todo su pensamiento giró en torno a la noción del bien. Platón también dedicó buena parte de su obra al bien, la verdad y el papel en la república. Va a ser una actividad que veremos para el día lunes, en el cual
cómo la cuestión ética nos va a poner en perspectiva cuando nosotros tratamos de verlo desde ese principio, el bien, la verdad y su papel en la república. O sea, cuando nosotros estamos en la conformación de un estado, y no precisamente me refiero a un estado como país, sino que nosotros tenemos ciertas figuras de representatividad o de autoridad, las cuales implementan ciertos tipos o ciertas normas para el funcionamiento de la misma. Sin embargo, Aristóteles fue el fundador de la ética propiamente dicha. ¿Por qué decimos Aristóteles? Recordemos que Sócrates es maestro de Platón y Platón es maestro de Aristóteles. Entonces, Platón es antes de Aristóteles. Sin embargo, Aristóteles fue el fundador de la ética propiamente dicha. La ética como una disciplina nace de su obra Ética para Dicómaco, en donde el autor sistematiza por primera vez la relación entre la ética social e individual, las normas y los bienes, la teoría y la práctica. Asimismo clasifica las virtudes de intelectuales y morales. Por ende, la ética es posterior a los sistemas de normas como las leyes del Código de Hammurabi o los 10 mandamientos de Moisés. La disciplina de la ética surgió justamente para reflexionar sobre la relación entre el comportamiento de los seres humanos, el sistema de leyes morales y la idea del bien que los orienta. ¿Qué quiere decir esto? ¿La ética nace después de la moral? Sí, porque nosotros tenemos varios códigos morales, llámese los 10 mandamientos, el Código de Hammurabi, llámese el Corán, llámese la Biblia, llámese la Torá. Se le conocen como los libros de la vida, pero estos libros lo que hace es decirnos para nosotros tener un buen comportamiento entre sociedad. No robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no matarás, no mentirás. Y todos esos como tal, no hay una ley que los castigue, al menos el de no matar. Pero todos los demás son principios para que nosotros podamos tener una sana convivencia en sociedad. No precisamente que los vaya a castigar la ley como tal, los castiga la sociedad bajo el comportamiento. Aquellas personas que no logran someterse a lo que la sociedad o la mayoría ve como correcto, entonces ellos empiezan a implementarlo como si fuese una cuestión de incorrecto. Y ellos son los que lo castigan, como el no hablarte, el de empezarte a separar de ese grupo, el de hacerte cada vez menos, el de ya no solicitarte. Ese podría ser el castigo, sin embargo no es un castigo físico como tal, ni el de tener que pagar una pena ante la sociedad. Simplemente estos individuos te dejan o te empiezan a eximir de ese propio círculo social. Y para eso vamos a la historia de la ética. Platón y Aristóteles asentaron dos corrientes éticas presentes hasta hoy. Para Platón, el bien y la verdad son un fin supremo, y la búsqueda de la virtud es inherente al alma. Para Aristóteles, la ética es el móvil y el medio para alcanzar la felicidad, y es, en esa medida, es una operación racional, no del alma. Para esto, nosotros ya vimos esto, lo del bien y el mal. La ética, como tal, en un aspecto más avanzado, hay algo que se llama el bien común. Y nos dice que todo hombre debe luchar por conseguir el bien común, porque esto es lo que le va a dar un sentido de propiedad hacia con su sociedad, lo que le va a permitir poderse desarrollar de una mejor manera. Después de Aristóteles, dominaron las corrientes acogidas al concepto de la ética como un medio, pero más tarde el neoplatonismo recuperó la idea del bien supremo como un propósito. En el medievo temprano, la filosofía cristiana justificó la postergación de la felicidad terrenal en función del bien eterno. O sea, tú siempre tienes que ver la manera de cómo llegar a alcanzar la felicidad, o en este caso, cuando mueras que vayas a ser feliz, ¿va? O sea, ganarte el cielo o el paraíso. Por influencia del neoplatonismo, en cambio hacia el siglo XIII, la filosofía escolástica, representada por Santo Tomás de Aquino, unificó la búsqueda de la virtud con la búsqueda de la felicidad. El Renacimiento, en cambio, volvió a aproximarse a las corrientes aristotélicas. No fue sino hasta el siglo XVII, en el fortalecimiento que del Estado despertó la discusión sobre sus vínculos con la ética, como con los autores Hobbes y Hodgson.
En la modernidad la ética se orientó al origen de la moral, el papel de la sociedad, el dogmatismo religioso y la contraposición entre la libertad y el determinismo. O sea, el trabajo actual de la ética viene siendo el de saber si lo que estamos haciendo es correcto o no para la sociedad en la que nosotros nos estemos desarrollando. Pero Hegel vio el Estado como un fin de la conducta humana y relacionó a la ética con la filosofía del derecho. Kant, padre del idealismo alemán, defendió la autonomía de la ética. Entre el siglo XIX y el siglo XX, el desarrollo del utilitarismo, la psicología y el evolucionalismo ético y otras corrientes cuestionaron los valores éticos tradicionales. Y para el siglo XX la ética se ha abocado al estudio de su esencia, su origen, su finalidad y su lenguaje.